Hola a todos. Hoy es lunes, 27 de julio de 2026, y nuestro querido amigo, el profesor Marandi, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, profesor. Thank you, Nima. It's always a great pleasure being Gracias, on your Nima. show. Siempre es un gran I placer do estar have en tu complaints programa. because you're always Pero sí tengo praising, una queja, porque siempre elogias a Larry por sus camisas y nunca dices nada de mi camisa, de mi aspecto, ni de nada parecido. Está claro que tienes prejuicios. Yeah, that's. Let me start Sí, with déjeme empezar por la the principal main pregunta ahora question mismo. right now. Todo el mundo habla del silencio que hay entre Irán y Estados Unidos, y creo que nadie puede explicar qué está pasando, qué ocurre entre bastidores. Pero desde su punto de vista, ¿qué está ocurriendo? No ha habido ataques en los últimos 3 días, si no me equivoco, más de 72 horas. Y tampoco ha habido ataques iraníes contra países del Consejo de Cooperación del Golfo. En su opinión, ¿qué está pasando? What is going on in your opinion? well, obviously, Iran is not going to attack. Bueno, obviamente, Irán no va a atacar activos estadounidenses ni a nadie en la región si no es atacado. Nosotros no empezamos la guerra, no iniciamos la escalada, no reanudamos la guerra. Siempre negociamos seriamente. El año pasado, los estadounidenses utilizaron las negociaciones como tapadera para iniciar la guerra de 12 días, y lo volvieron a hacer hace 5 meses, con esta guerra. Así que los iraníes se toman sus acuerdos muy en serio. No sigo los medios occidentales, pero me han dicho que en Estados Unidos están diciendo que Irán hizo fracasar el memorando de entendimiento al disparar contra barcos en el estrecho de Hormuz, lo cual, por supuesto, no tiene ningún sentido. Esos barcos llegaron después de casi 3 semanas de violaciones estadounidenses de prácticamente todos los aspectos del acuerdo. With regards to almost all aspects of the deal, and then ultimately they violated every Y al final violaron todos y cada uno de los artículos del acuerdo. Se negaron a obligar al régimen israelí a abandonar el Líbano. Se negaron a entregar los activos iraníes robados. Todo eso formaba parte del acuerdo. Ampliaron el régimen de sanciones, otra violación. Siguieron amenazando a los iraníes, una violación. Después retiraron las sanciones. Levantaron las sanciones sobre las exportaciones de petróleo de Irán. Pero apenas unos días después volvieron a imponerlas. Lo revirtieron, otra violación. Y luego, lo que nos llevó a la situación en la que estamos fue que Estados Unidos, mientras cometía todas estas violaciones, abrió su propio corredor en el estrecho de Hormuz, violando el artículo 5. Y con la complicidad de los saudíes, los kuwaitíes, los qataríes y los emiratíes, enviaron barcos por ese corredor pese a las reiteradas advertencias iraníes. Despite repeated Iranian warnings, ultimately the Iranians hit 3 ships. Al final, los iraníes atacaron 3 barcos porque llevaban días advirtiendo a los saudíes, a los emiratíes, a los estadounidenses, a los kuwaitíes y así sucesivamente. Y luego los estadounidenses dispararon contra Irán, atacaron Irán, reanudaron la guerra, otra violación. Y por supuesto, restablecieron el bloqueo, que es la violación final. Se ha violado todo, así que no tienen nada de lo que quejarse. E Irán cumplió con sus obligaciones. Ahora, muchos critican a Irán en Internet. He visto a gente. No participo mucho en Twitter porque estoy realmente desbordado con distintas cosas que tengo que hacer. Pero a veces sí veo lo que la gente escribe o dice, que Irán es ingenuo, que Irán no debería negociar, que Irán debería iniciar una guerra. Irán tiene ciertos principios, tiene principios religiosos que debe respetar. Por eso no inicia guerras, no inicia escaladas. Y negocia de buena fe. Claro, eso no significa que Irán sea ingenuo. Irán, al contrario de lo que mucha gente cree, antes de la guerra de 12 días, y perdón, me estoy desviando. Sé que no estoy respondiendo a su pregunta, pero llegaré a eso enseguida. Irán, antes de la guerra de 12 días, sabía que Estados Unidos iba a atacar, pero aún así negoció porque quería demostrar a los iraníes y a la comunidad internacional que el problema no es Irán, sino Estados Unidos. Algunos dicen que eso no sirve de nada, que es un esfuerzo inútil, pero yo creo que es justo al contrario.
Antes de esta guerra, los estadounidenses volvieron a usar las negociaciones como un medio de engaño, pero los iraníes no fueron engañados. Lo que sí hicieron, una vez más, fue demostrar a la comunidad internacional y a algunos iraníes que quizás se preguntaban, bueno, ya sabe, o se cuestionaban, ¿y si hubiéramos negociado? Quizá no habría habido una guerra. Así que Irán se aseguró de que, como dicen en Estados Unidos, todos los frentes estuvieran cubiertos, para que después nadie pudiera culpar a Irán de una guerra. Y por supuesto, el memorando de entendimiento. Los iraníes sabían, y lo hemos hablado juntos en su programa, y hemos hablado de todas estas cosas durante el último año, más de un año, que cuando se firmó el memorando, Irán sabía que Estados Unidos lo violaría. Sabían que Estados Unidos muy probablemente lo socavaría. Pero los iraníes utilizaron el memorando como un medio para prepararse para la siguiente etapa. Tenían decenas de millones de barriles de petróleo en petroleros, esperando, bloqueados en el Golfo Pérsico. Los vendieron y consiguieron suministros necesarios. Es un país de más de 90 millones de personas. Hay que cuidar de la población. Así que no fue porque Irán fuera ingenuo. Fue porque Irán estaba actuando de forma moral, pero también con cuidado para asegurarse de que Estados Unidos perdiera el apoyo de la comunidad internacional y los corazones y las mentes de la gente de todo el mundo, y de que Irán pudiera aprovechar las distintas oportunidades que surgieran. Dejando todo eso a un lado, ahora mismo estamos en un punto en el que nadie sabe qué va a pasar después. Estados Unidos. No confiamos en Estados Unidos. Nadie confía en Estados Unidos. Y Estados Unidos lleva 3 días en silencio. Ahora bien, ¿por qué Estados Unidos se ha quedado en silencio? No lo sé. De verdad que no lo sé. Por supuesto, he leído los distintos informes que han salido, según los cuales altos cargos de Estados Unidos han advertido a Trump sobre una escalada y sobre la continuación de la guerra, sobre la escasez en el ámbito militar, sobre la economía, sobre el coste. Y estoy seguro de que hay una crisis económica mundial, porque mientras hablamos, este estrecho sigue cerrado. El estrecho de Hormuz no está abierto. Así que las escaseces a nivel mundial van en aumento. Y luego, por supuesto, el Mar Rojo se ha sumado al problema para Estados Unidos. Hemos visto a Ansarullah en Yemen destruir una instalación saudí clave. Así que la situación se está volviendo más difícil, literalmente minuto a minuto, para la economía estadounidense, para las economías occidentales y, por supuesto, para todos nosotros, para la economía mundial. Así que, aunque no haya disparos, no significa que las cosas hayan vuelto a la normalidad. Este estrecho está cerrado. Los 2 estrechos están cerrados, al menos en el Mar Rojo. Bab al-Mandab está cerrado para los saudíes. Así que la cuestión es, ¿qué están planeando los estadounidenses? ¿Es realmente como dicen estos periodistas o estos informes que le están diciendo a Trump que no es buena idea continuar? ¿O Estados Unidos se está preparando para una escalada? No lo sabemos. Los iraníes creen que es bastante posible que Estados Unidos elija una de 4 opciones, digamos. Una sería poner fin a la guerra y buscar una solución. Pero si se sigue esa vía, o cualquier otra, al final los iraníes no aceptarán el anterior memorando de entendimiento. Los iraníes querrán ciertas cosas por adelantado, y el memorando de entendimiento o cualquier acuerdo tendrá que incluir otras cuestiones como Yemen y Gaza de forma más explícita que antes. Así que Irán será más exigente. Y como he dicho, Irán exigirá algunas cosas antes siquiera de empezar a aplicar nada. De lo contrario, este estrecho seguirá como está. Y esta no es una situación que las economías occidentales puedan ignorar. La primera opción es desescalar. La segunda es reanudar los bombardeos. Si eso ocurre, seguiremos con el statu quo. La economía mundial continuará deteriorándose y Estados Unidos no logrará nada. La tercera y la cuarta opción son en cierto modo parecidas. Una sería llevar a cabo ataques masivos en todo el país.
La otra sería emprender una campaña terrestre en el Golfo Pérsico, o quizá alguna aventura disparatada para tomar una montaña cerca de Isfahán o de Qom, o una combinación de ambas. Or a combination of both. And that would, of course, lead to massive Y eso, responses por by supuesto, provocaría respuestas masivas por parte de Irán. Respuestas inmediatas. Llevaría a la destrucción total de las infraestructuras críticas de los países del Golfo Pérsico que han ayudado a Estados Unidos en esta guerra. Es decir, Kuwait, los Emiratos, Arabia Saudí, Bahrein y quizá ahora Omán, después de su implicación en desencadenar esta segunda fase de la guerra al ayudar a los estadounidenses a abrir ese corredor. Y si Irán destruye estos países, eso significa que se derrumbarán, se desintegrarán en cuestión de horas o quizá como mucho de días. Y eso provocaría pánico en toda la economía mundial. Trump ya no podrá hablar y manipular los mercados. Eso se habrá acabado. La situación, la escasez, ya está ahí. Y luego, cuando la gente vea imágenes de campos petrolíferos ardiendo e instalaciones de petróleo y gas en llamas por toda la región, sabrá que se ha acabado. Entonces se habrá acabado todo. Verán colapsar las economías occidentales. Eso es lo que ocurriría si Estados Unidos pasara a la opción 3 o 4, es decir, una gran campaña aérea o algún tipo de invasión, o una combinación de ambas. Los iraníes no se contendrán en absoluto. Se habrá acabado. Y ya vemos lo que Yemen puede hacerle a Arabia Saudí. Y lo que Irán puede hacer es muchísimo, muchísimo, muchísimo mayor que lo que puede hacer Yemen. Y por supuesto está Irak y la resistencia en Irak. Así que no lo sabemos. Pero Irán está preparado para lo peor y espera a ver hasta dónde quiere llevar Trump esto. You've mentioned the case of Yemen and Saudi Arabia. Ha mencionado el caso de Yemen y Arabia Saudí. Después de 48 horas, seguimos viendo nuevas imágenes que muestran que Aramco sigue en llamas, que sigue ardiendo 48 horas después. Es significativo lo que está ocurriendo. Creo que la forma en que Yemen ha entrado en la guerra es muy importante, y el momento en que ha impuesto su bloqueo también lo es para el futuro del país. Y suponiendo que haya conversaciones o mensajes de ida y vuelta entre las dos partes, ¿cuál sería el papel de Yemen? ¿Va a formar parte de las negociaciones, de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán? No doubt, no doubt. Yemen was very smart. Sin duda, sin duda. Yemen fue muy inteligente, fue una decisión muy inteligente. Eligieron un momento en que el estrecho de Hormuz estaba cerrado para decir que había que poner fin al asedio contra el pueblo de Yemen. Esta gente lleva sitiada bastante más de una década, con la ayuda de, literalmente, todos los países de nuestra región. Es decir, los saudíes, los emiratíes, los cataríes, Turquía, Egipto. Todos ellos, desde el principio, estaban de acuerdo cuando se trataba de los ataques genocidas contra Yemen, cuando los saudíes y los emiratíes iniciaron la guerra contra el pueblo de Yemen. Y Yemen perseveró. Durante años contraatacaron y al final desarrollaron sus propias capacidades de misiles y drones. Empezaron a atacar infraestructuras petroleras saudíes, y eso condujo al alto el fuego. Pero el asedio sigue vigente. Esto tiene que terminar. Ya no pueden seguir estrangulando a nuestro pueblo. Y esta es la mejor oportunidad, porque cuando se cierra el estrecho de Hormuz, el impacto del cierre del Mar Rojo es mucho mayor. Si alguien hubiera hecho esto, digamos durante el memorando de entendimiento o antes de que empezara la guerra, el impacto habría sido importante, pero mucho menor. Porque la mayor parte del petróleo saudí y de sus productos petroquímicos o refinados procede del Golfo Pérsico. Pero ahora que está cerrado, y ahora que los mercados mundiales están al borde de la crisis por 5 meses de escasez acumulada, este es el mejor momento para agarrar al régimen saudí por el cuello y decirle, debéis darnos nuestros derechos. Y los saudíes les dieron la excusa perfecta. Cuando los iraníes enviaron un avión
para devolver a la delegación yemení. Bueno, enviaron un avión para recoger a la delegación yemení, rompiendo este asedio inmoral e ilegal. Los aviones saudíes se dirigieron hacia el aeropuerto. Por lo que he leído, las defensas antiaéreas les obligaron a retirarse. Después, cuando la delegación regresaba a Sanaa, la capital, los saudíes bombardearon el aeropuerto. Eso indignó a Irán, pero fue un acto de guerra contra el pueblo de Yemen. Así que eso permitió a Yemen tomar represalias. Y luego, por supuesto, condujo al ataque masivo contra las instalaciones petroleras saudíes y, por supuesto, al cierre del estrecho de Hormuz, el estrecho de Bab al-Mandab. Así que este es un momento ideal para Yemen. Su acción tiene hoy mucho más peso del que habría tenido en cualquier otro momento. Y por supuesto, también aporta enormes beneficios a Irán, porque aumenta el impacto que Irán está generando contra los estadounidenses mediante el control del estrecho de Hormuz. Esto demuestra que el eje de la resistencia es una alianza muy eficaz y poderosa. Y el Ayatollah Jamenei, el mártir que creó esto, y el general Soleimani, el mártir que lo creó junto a él. Ahora vemos lo importante que es. Es tan importante como los propios misiles y drones, y como las ciudades subterráneas de misiles y drones que se han creado en Irán y Yemen. Y por supuesto, la resistencia en Irak sigue esperando el momento adecuado para una escalada. Es una fuerza muy superior incluso a Hezbollah en número y tiene acceso a armas sofisticadas. Así que esta no es una guerra que Estados Unidos pueda ganar, aunque no van a oír mucho sobre esto en los medios occidentales. Tampoco oímos mucho sobre ello cuando se produjeron los ataques yemeníes contra instalaciones petroleras. Parece que los medios occidentales, incluso los que se oponen a Trump, quieren restar importancia a la situación. Pero la situación es muy crítica para Trump, para Occidente. Very critical for Trump and the United States and the West. Looking at the way that the axis of resistance is reacting. Al observar cómo está reaccionando el eje de la resistencia, en mi opinión, no actuando, porque todo giraba en torno a Yemen. En el caso de Yemen, fue un asedio contra Yemen. Yemen está reaccionando a lo que está ocurriendo contra ellos. Irán está reaccionando a los ataques de Estados Unidos. Pero ve usted que llegue un momento en que, incluso dentro de esta actitud reactiva, pasen a actuar de forma preventiva, como hizo Yemen, como Irán. ¿Y qué hay de la situación en el estrecho de Hormuz? Hemos visto que, en las últimas 24 horas, no está ocurriendo nada como usted ha mencionado. Hubo algunos informes sobre ataques, o sobre embarcaciones o buques que intentaban atravesar el estrecho de Hormuz, y que de algún modo fueron alcanzados por minas en esa zona. ¿Van a aprender o vamos a ver que sigue ocurriendo lo mismo? Irán atacando en el estrecho de Hormuz. Estados Unidos manteniendo la misma actitud. ¿O vamos a...? ¿Cómo lo ve usted? Resulta algo caótico observar la situación en Bab al-Mandab y en el estrecho adelante. Well, I don't Yemen know. didn't Go ahead. You were Go saying. ahead. No, no. Well, Yemen didn't preempt the Saudis. Bueno, Yemen no se adelantó a los saudíes. Como señalé, llevaron a cabo un ataque aéreo contra el aeropuerto internacional de Sanaa para impedir que aterrizara el avión iraní de pasajeros. Y eso dio a Yemen la oportunidad de atacar. Aunque incluso si Yemen hubiera atacado sin que los saudíes llevaran a cabo este ataque, habría sido legítimo y no preventivo, porque han impuesto un asedio al gran país de Yemen, un asedio contra mujeres y niños. Y esto lleva años ocurriendo. Esto es una guerra, es ilegal y Occidente la apoya. También lo hacen estos regímenes regionales. Vemos cómo, por ejemplo, los países están apoyando a Arabia Saudí en este momento. Countries are supporting Saudi Arabia right now. I mean, I don't want to name all of them, but No quiero nombrarlos a todos, pero algunos, de repente, están apoyando al mismo bando que los estadounidenses, el bando de los saudíes, que están del lado de los estadounidenses, que están del lado de los israelíes. Así que cuando miras a Erdogan, cuando miras, por desgracia, a Pakistán, algunas de las cosas que se están diciendo en los medios, resulta bastante sorprendente, viniendo de algunos medios de comunicación de Pakistán,
el tipo de lenguaje que se está utilizando. Pero Yemen tenía todo el derecho a llevar a cabo este ataque. Y esto no es un ataque preventivo. Tampoco veo a Irán llevando a cabo un ataque preventivo, aunque Irán podría atacar, porque los estadounidenses han creado e impuesto un bloqueo a Irán. Y eso es un acto de guerra. On Iran. And so that is an act of war. But again, I don't think Iran is going to do that. I think that Pero de Iran nuevo, no creo que will Irán wait vaya a to see if hacerlo. the United Creo que States Irán is esperará a escalate. ver si Estados Unidos quiere desescalar. Si es así, Irán irá en esa dirección. Pero por supuesto, un acuerdo no tendrá el aspecto del memorando de entendimiento. Los iraníes plantearán más exigencias, y como dije antes, harán ciertas exigencias de entrada. No veo que Estados Unidos, ni Trump en particular, las acepten. Y si Estados Unidos quiere reanudar la guerra, Irán volverá a responder con ataques. Y por supuesto, Irán golpeará más duramente a Estados Unidos. Hasta ahora, durante las 2 últimas semanas de combates que vimos antes de esta pausa, los iraníes han golpeado a los estadounidenses más duramente de lo que los estadounidenses han golpeado a Irán. Creo que a estas alturas eso está claro para todo el mundo. Y si Estados Unidos quiere escalar, entonces será una guerra total. And then if the United States wants to escalate, then it's all out war. And that will be the end. The map will Y ese change será el in the final. Arabian Peninsula. El mapa cambiará en la península arábiga y cambiará también en otros lugares, porque cuando las cosas se derrumban, otros países se derrumban con ellas. Jordania se derrumbará. En todo el mundo habrá caos porque habrá una depresión económica global. No es solo en nuestra región, desde, ya sabe, Turquía hasta, no sé, Sudán, o desde Egipto hasta India y Pakistán. Esto afectará a América Latina, afectará a África. De hecho, Europa será devastador. Norteamérica devastará el mundo. Así que esperemos que el mundo no llegue a eso. Pero, en realidad, todo depende de Trump, Netanyahu y los sionistas. Y por supuesto, Netanyahu está de camino a Estados Unidos para ver si puede llevar la economía global al colapso. Bring the global economy to collapse. I think for the United States, there are two important factors. One of them Creo is que the para Estados Unidos hay dos factores importantes. Uno de ellos son sus reservas de misiles e interceptores. El otro es el mercado mundial del petróleo. Por parte de Irán, no sé cómo valoran los objetivos en los países del CCG. Me parece que de algún modo ya han alcanzado la mayoría de los objetivos en esos países y que se están quedando sin objetivos estratégicos en ellos. En cuanto a los HIMARS, no lo sé, los sistemas de radar y los sistemas de defensa aérea. Porque en los ataques recientes, ya fueran ataques yemeníes o iraníes, no se ve que los sistemas de defensa aérea estén funcionando. The attack, Yemeni attack or Iranian attack, you don't see air defense system working. Maybe the United States is rationing the intercept. Puede que Estados Unidos esté racionando los interceptores. Yo no, ya sabe, no lo veo así. Pero la otra posibilidad sería que se estén quedando sin interceptores, que no los tienen. Por cierto, hemos recibido varios informes en medios iraníes. Dicen que han alcanzado sistemas Patriot, HIMARS. Entonces, ¿qué más pueden hacer? La siguiente escalada podrían ser las instalaciones petroleras, las plantas desalinizadoras. En su opinión, ¿Estados Unidos está planeando llegar tan lejos? Eso sería enormemente devastador para toda la región. That would be hugely devastating for the whole region. Well, first of all, we have to remember that the Bueno, antes que nada, tenemos que recordar que los aliados de Estados Unidos en la región dependen mucho más de las plantas desalinizadoras que Irán. as you know, Como saben, quizás solo el 1% de los iraníes depende de plantas desalinizadoras. En esos países, esos 6 países, si incluimos a Omán, es casi el 100%. Es del 70% o más. No estoy seguro de las cifras de Omán, pero aparte de Omán, es casi el 100%. Algunos dirán 70 u 80%. Creo que aproximadamente es el 100%. Y hay otra cosa. Irán tiene centrales eléctricas por todo el país, y quienes mantienen las centrales iraníes son todos iraníes. Además, la mayor parte del material que necesitan las centrales eléctricas se produce en Irán. and most of the material that power plants need are produced in Iran. So, and those but in the Y esas centrales eléctricas en la región del Golfo Pérsico tienen centrales enormes. Y ya sabes, son menos, quiero decir, son mucho más grandes y menos numerosas.
Así que a Irán le resulta mucho más fácil inutilizar sus centrales eléctricas que a Estados Unidos hacerle eso a Irán. Y si las han inutilizado, entonces los suministros vienen del extranjero. Los trabajadores, estoy seguro de que muchos se quedarán o ya no estarán allí. No se quedarán. Quiero decir, una batalla así, una guerra así, si Estados Unidos escala el conflicto, será muy dolorosa para Irán. Pero Irán se mantendrá firme y pondrá fin a los regímenes del Golfo Pérsico. Bring an end to the regimes in the Persian Gulf, and that will bring an end to the U.S. presence in the Arabian Peninsula. Y eso pondrá fin a la presencia estadounidense en la península arábiga, porque no pueden quedarse si no queda nada. Será catastrófico para los estadounidenses. Pero dejando eso a un lado, lo que estamos viendo ahora es que los iraníes, hasta la pausa, estaban atacando activos estadounidenses en toda la región del Golfo Pérsico y siguen sin carecer de objetivos. La mayoría de los ataques iraníes se han llevado a cabo con drones, que son muy baratos, pero lo que han hecho los estadounidenses es retirarse gradualmente de la región del Golfo Pérsico hacia Jordania y el oeste de Arabia Saudí. Y los iraníes han empezado a atacarlos también con precisión. Y así, los estadounidenses tienen que desplazarse más hacia el oeste. Y probablemente habrá una presencia mayor en el régimen israelí, lo que se lo pondrá muy difícil a Estados Unidos si estalla una guerra entre Irán y el régimen israelí, porque habrá objetivos por todas partes. Y los iraníes tendrán una gran oportunidad de eliminar mucho equipamiento estadounidense y destruir activos estadounidenses, junto con los activos del régimen israelí. Las bases estadounidenses, ante todo, en esta región, no fueron diseñadas para una guerra de misiles y drones, a diferencia de Irán. E incluso la geografía no es adecuada para este tipo de cosas. En terreno montañoso, construir estas bases subterráneas es distinto que hacerlo en desiertos o en terreno llano. Las propias montañas protegen esas bases subterráneas. Y por supuesto, Irán está lleno de montañas, así que todas esas bases de misiles y de drones están bajo las montañas y están muy bien protegidas. Pero en cualquier caso, Estados Unidos no tiene ese tipo de bases. Y luego, cuando se retiran a Jordania o se retiran al régimen israelí, están llevando todo tipo de recursos a lugares que no estaban preparados para esta enorme cantidad de equipamiento y para estos enormes contingentes de soldados. No están preparados. Y, por tanto, no van a estar en un entorno unánico, ya sea de los misiles y drones iraníes, o del calor, la humedad, las tormentas de arena, o lo que sea. Los estadounidenses se encuentran cada vez en una situación más difícil. Al alejarse más de Irán, cuando quieran llevar a cabo ataques aéreos, les va a salir mucho más caro. Los ataques serán menos intensos, porque los aviones tendrán que volar desde el Mediterráneo hasta Irán, repostar y a la vuelta volver a repostar. El número de salidas disminuiría, así que no es una situación ideal para Estados Unidos. Pero sobre todo, Nima, creo que el problema no es la escasez de misiles, ni la falta de sistemas antimisiles THAAD o Patriot. El verdadero problema es la crisis energética. Eso es algo de lo que no quieren hablar, porque no quieren provocar pánico. Pero las reservas mundiales se están agotando, y llega un momento en que ya no se puede ocultar. Así que las reservas estratégicas se están agotando. Los chinos están usando sus reservas estratégicas. El sector privado, los gobiernos, se está utilizando todo. Y estamos llegando a un punto en el que la crisis energética está cerca. Y luego está el problema añadido del estrecho de Bab al-Mandab, para conflictar en the Yemenis Arabia Saudí. Así que creo que es en embarcima de signos. Es estén de small. Porque incluso al principio de la guerra, cuando no les faltaban misiles ni drones, o al menos tenían muchos más de los que tienen ahora, no estaban ganando la guerra, no estaban derrotando a Irán, estaban perdiendo frente a Irán.
La guerra de 40 días, la guerra de 12 días, no ganaron ninguna de esas guerras. No ganaron durante el asedio. No ganaron durante los enfrentamientos que tuvimos en el periodo del asedio. No ganaron. Tampoco han ganado ahora, durante estas 2 semanas de combates, con o sin sus sistemas de defensa aérea. No pueden conseguirlo. No tienen la ventaja. Y necesitan tenerla para controlar el estrecho de Hormuz y ahora, por supuesto, el estrecho de Bab al-Mandab. And now, of course, the Strait of Bab el-Mandab. What are the, if we assume that the situation ¿Cuáles is son? changing, it's so fluid, by the way, Si asumimos que la situación está cambiando, es muy cambiante. Por cierto, la guerra es muy cambiante. A medida que pasa el tiempo, las condiciones cambian. Y como ha mencionado, Yemen se está convirtiendo en uno de los principales factores si ocurre algo entre Irán y Estados Unidos. El caso de Líbano sigue igual, en mi opinión, y quizá más adelante hablen de Palestina, porque Palestina es uno de los factores más importantes de todo el asunto. Con el caos en Asia Oriental, en el Golfo Pérsico, en el caso de Yemen, y masivo. In case of Yemen, it's all about Palestine. How do you see ¿Cómo lo ve? the way ¿Ve alguna manera de que las dos partes lleguen a algún tipo de... No hablo de un acuerdo, sino de algún tipo de entendimiento? Porque Estados Unidos intenta aislar todos estos conflictos. Es decir, quiere tratar Yemen por separado del acuerdo con Irán, como hizo entre Irán y Líbano. Justo después de firmar el memorando de entendimiento, firmaron otro con Líbano, intentando separar ambas cosas. Echan va a obligarles a aceptar, a vincular todas estas cuestiones, todos estos conflictos entre sí. ¿Cree que eso va a ser posible? all of these conflicts together? Is that going to be possible, in your opinion? Well, the Iranians won't accept any agreement that doesn't include these. Bueno, los iraníes no aceptarán ningún acuerdo que no incluya estas cuestiones. Así que, o aceptan o no hay acuerdo y tienen el estrecho de Hormuz. Por tanto, Estados Unidos tiene que elegir su destino. Irán no aceptará que se retire de la mesa ninguno de los elementos que figuraban en el memorando de entendimiento. Como he dicho, Irán será más exigente y pedirá ciertas cosas por adelantado antes de hacer nada. No será como la última vez. Así que, no está de acuerdo y Trump hunde la economía mundial. O hay un acuerdo. Pero todo dependerá de Trump. Or there is an agreement, but it will all depend on Trump. I don't know if it's possible. I mean, I'm pretty sure that if Trump, No sé si es posible. if the deep state Quiero decir, got rid of Trump estoy now, bastante seguro de que and if the si deep state Trump, got rid of, si el Estado Netanyahu, profundo se deshiciera ahora de Trump, y si el Estado profundo se deshiciera ahora de Netanyahu, antes o después de las elecciones en Israel, creo que quienes lo sustituyeran probablemente no es que fueran a ser distintos por naturaleza, pero viendo la terrible situación en la que están el régimen israelí y Estados Unidos, probablemente hasta desvalse etirace en istaflendius a kenbunde betupsing. Porque esto va a ser catastrófico. for some sort of agreement, because this is going to be catastrophic. But Trump and his arrogance and those around him, the Israeli Pero persons Trump, around him, con su arrogancia y quienes le rodean, los que anteponen a Israel, a todos los que le rodean, no creo que tengan la voluntad de... Quiero decir, puede que me equivoque, pero hasta ahora no le veo dispuesto a firmar un acuerdo, a aceptar un acuerdo y a cumplir unas obligaciones que se verán como una derrota para Estados Unidos. Y creo que la derrota de la que hablaba la gente, la que sufrió Estados Unidos, será mucho mayor cuando todo esto termine. Quiero decir, habrá sufrimiento en toda la región y en todo el mundo. Pero, ocurra lo que ocurra, cualquiera de esos 4 escenarios que comenté, creo que hará que el artículo de Robert Kagan sobre que esa derrota sería la mayor derrota militar de la historia de Estados Unidos se quede corto. The biggest defeat of the United States ever, military defeat. I think if he was to write an article, Creo que si escribiera un artículo cuando todo esto haya terminado, dirá que lo que escribí antes se quedó muy corto. Así que, cuanto más dure esto, peor será para Estados Unidos. Como he dicho, será doloroso para todos, para nosotros, para vosotros, para mí, para todos sus espectadores. Una depresión económica mundial es catastrófica para el mundo, pero la derrota final será para el imperio, Estados Unidos, Trump, los sionistas, el lobby sionista y todos los que apoyaron esta guerra. Porque recuerden, gente de todo el mundo va a recordar quién hizo esto. Because remember, people across the world are going to remember who did this.
And Americans are going to remember who brought this about. It will be Trump, Netanyahu. Y los estadounidenses van a recordar quién provocó esto. Será Trump, Netanyahu, el sionismo, los sionistas. Su apoyo ya se ha desplomado, incluso en Estados Unidos. Y luego, si llegamos a una situación mucho más catastrófica, la animadversión hacia el sionismo va a alcanzar, creo, un nuevo nivel en Estados Unidos. Así que no lo sé. Quiero decir de nuevo, si estuviera cuerdo, si no fuera tan psicópata e inestable, creo que aceptaría un acuerdo hoy. Lo habría aceptado ayer. It's not going to be, I think that it's not going to be so easy. Those people who are criticizing Iran because of the first round. Quienes critican a Irán por la primera ronda de junio de 2025, Irán, tras el anuncio del alto el fuego, dijo, de acuerdo, vamos a aceptar el alto el fuego. Luego, en febrero, en la segunda ronda, Irán dijo lo mismo. Pero el problema es que nadie sabe qué está pasando en Irán. Y en los últimos días hemos aprendido que Irán aprendió mucho de la primera ronda de la guerra. Los problemas con los lanzadores, o los ataques de Estados Unidos contra algunos lanzadores que eran cruciales. Irán estaba aprendiendo, tanto en el plano defensivo como en el ofensivo. La precisión de los misiles aumentó durante la guerra, debido a la comprensión y a la experiencia que adquirieron con los objetivos. ¿Y cómo valoras el papel de esos puntos estratégicos en la decisión que Irán ha tomado hasta ahora? Well, Nima, you know that I don't. Bueno, Nima, ya sabes que no entro en estos debates en Internet, porque los llevamos viendo durante las últimas semanas. Y algunos han estado diciendo que hay una división en Irán, e incluso algunos partidarios de Irán, por desgracia, han repetido esto, que hay una traición, y que el gobierno o el Consejo Supremo de Seguridad Nacional está siguiendo una dirección distinta de la que quiere el líder y de la que quieren las Fuerzas Armadas. Y todo eso son tonterías. Quiero decir, siempre va a haber diferencias de opinión entre todos. Quiero decir, tú y yo no vamos a tener opiniones idénticas. You and I are not going to have identical views. None of your viewers are going to have identical with. Ninguno de sus espectadores va a tener exactamente las mismas opiniones que los demás. Tampoco va a tener exactamente las mismas opiniones que su esposa. No hay dos personas en este planeta que piensen, que tengan capacidad de pensar, que vayan a ser idénticas. O al menos, sería muy raro que viéramos algo así. Así que, por supuesto, hay voces diferentes en Irán, y eso refleja una sociedad dinámica. Pero está muy claro quién manda y cuáles son las políticas. Y, como de un país dividido en distintas facciones, gobernado entre la superpotencia, no me atribución de Epstein. Against the superpower, and against this Epstein coalition. It's, these people should, sort of. Esta gente debería ser, digamos, más matizada al valorar la situación. Usted se refiere, creo, anteanoche, cuando el portavoz de los Guardianes de la Revolución Islámica dio una larga entrevista en televisión y habló del tema, ¿no? Irónicamente, no he visto la entrevista. He oído algunos fragmentos, pero no he tenido tiempo de verla. Y alguien, de hecho, antes de su programa de esta mañana, me dijo, deberías ver el programa. Estaba hablando con alguien y me decía, deberías ver esto. Pero básicamente estaba diciendo que no salimos perdiendo como resultado del alto el fuego o del memorando de entendimiento. Sabíamos lo que estábamos haciendo. Nos estamos preparando para la siguiente fase. Ya dije algo de esto en relación con vender petróleo y adquirir necesidades críticas para el país. Pero él dijo que, como usted ha señalado acertadamente, no sé si vio la entrevista, así que si me equivoco, dígamelo. Por algunos fragmentos que he leído en Internet, aquí y allá, venía a decir que nos preparamos, que aprovechamos esa oportunidad para mejorar nuestros misiles, mejorar nuestras capacidades y poder ser más eficaces en el campo de batalla. Y que fuimos nosotros quienes nos beneficiamos del memorando de entendimiento, no los estadounidenses. ¿Estoy describiendo correctamente lo que dijo? Sí. Am I correct in how I'm depicting what he said? Tienes razón.
So the spokesman for the guards. Así que él es el portavoz de los guardianes. Las Fuerzas Armadas, también el ejército regular, tienen un portavoz que también ha estado apareciendo y diciendo que las Fuerzas Armadas se han estado preparando durante este periodo. Y los dos portavoces que han estado activos en los últimos días han dejado muy claro que Irán no ha sido ingenuo, ni infantil, ni insensato. Pero la guerra es muy complicada, y dirigir un país es muy complicado en circunstancias normales, no digamos ya en tiempos de guerra. No estoy diciendo que esté de acuerdo con, por ejemplo, el presidente, el ministro de Asuntos Exteriores, el portavoz de los guardianes o con nadie. No estoy hablando de política aquí. I'm not talking politics here. I may have my own views on many issues. Puede que tenga mis propias opiniones sobre muchos asuntos. Normalmente no me involucro en la política interna iraní, no porque no tenga opiniones. Expreso mis opiniones en conversaciones privadas y en reuniones. Pero cuando hablo ante un público más amplio, no me parece muy útil decir, bueno, no apoyo al presidente. Ojalá esta persona fuera presidente. Ojalá el ministro de Asuntos Exteriores no hubiera dicho eso. Pero en términos generales, los iraníes han sido muy cuidadosos durante estos 5 meses para asegurarse de que en cada fase de esta guerra han podido utilizarla en su beneficio, para aventajar al enemigo, ya sea mediante avances militares y tecnológicos, protegiendo a la sociedad en general del hambre o de cualquier gran desequilibrio económico que pudiera generar inestabilidad o en cualquier otro aspecto. Los iraníes han sido muy cuidadosos y durante todo este periodo han mantenido la ventaja. Así que, de nuevo, puede que no esté de acuerdo con esta política del presidente, o con esta política del presidente del Parlamento, o con esta política del ministro de Asuntos Exteriores, o con la política de quien sea, o con la oposición a la actual administración. Pero ese es otro asunto. No es como si tuviéramos un país dividido y una facción estuviera arrastrando al país en una dirección. No, ni es de stands facciones, ni fuerzas that kinks that estado. The different senior figures in the state, they sit together at the table, the Supreme National Security Se sientan juntos a la mesa, en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, bajo la autoridad del líder. Están las Fuerzas Armadas, está la Guardia, está el Ejército, está la gente del Ministerio de Asuntos Exteriores, están los parlamentarios. Hay personas implicadas en el proceso de toma de decisiones de todas las distintas partes del Estado. Y en última instancia, cualquier decisión que tomen tiene que ser aprobada por el líder. Por eso hemos tenido una política coherente y consistente que se ha mantenido durante todo este periodo. Y de nuevo, si no fuera así, ¿cómo puede un país que está en el caos y profundamente dividido tener tanto éxito frente a un enemigo tan brutal, poderoso, inmoral y bárbaro, con todo el poder mediático que tiene y todos los grupos afines que tiene por toda la región? Quiero decir, ningún país está de nuestro lado, ningún estado. Las poblaciones sí lo están. Si vas a Turquía, mis amigos que han estado allí dicen que la gente apoya a Irán. El gobierno no lo hace. Está del lado estadounidense. En Egipto, la gente está del lado de Irán. El gobierno no, está con los saudíes. Lo mismo ocurre en otros países, en el Golfo Pérsico, en Jordania y en todos los demás. La gente ve la realidad, pero los gobiernos no están con la resistencia. Así que cuando tienes esa situación, obviamente tiene que haber una planificación cuidadosa en el país y un fuerte elemento de unidad dentro del país. De lo contrario, fracasaría. El general Wesley Clark defendía una invasión terrestre de Irán. Ahora ha salido a decir no, una invasión terrestre no va a funcionar. Tenemos que imponer un bloqueo total a Irán, de norte a sur, de este a oeste. ¿Entiende la geografía de Irán? ¿Es eso posible? Nima, you and I Tú y yo conocemos a estadounidenses que han estado en las Fuerzas Armadas, gente muy decente que puede responder a esa pregunta fácilmente.
Personas inteligentes que estuvieron en altos cargos del ejército y saben que eso son tonterías. ¿Crees que él no sabe que son tonterías? Claro que sabe que son tonterías. Pero a esta gente le pagan por decir estas tonterías. No hay ninguna rendición de cuentas. Así que va a ser un belicista. Y por supuesto, eso de rodear Irán. Vale, bien, estoy de acuerdo. Hagámoslo. Entonces, ¿cómo cierras el mar Caspio? ¿Cómo cierras la frontera con Turkmenistán, con Afganistán, con Turquía, con Armenia, con Azerbaiyán, con Pakistán, con Irak? Quiero decir, los estadounidenses necesitarían literalmente millones de soldados para hacerlo. Es un país enorme, es muy grande, tiene casi el tamaño de Europa. ¿Cómo van a rodearlo? ¿Y cuántos de esos países van a cooperar con Estados Unidos? Y es que Estados Unidos tiene siquiera esos recursos. Tiene el dinero para hacerlo. Así que vale. Sí, claro, que rodeen el país. Estaremos esperando a ver a las tropas estadounidenses alrededor del país. Es que no tiene ningún sentido. Lo único que se me ocurre ahora mismo es que los estadounidenses den marcha atrás o sigan con esta guerra estúpida y continúen hundiendo la economía mundial. Y entonces, al final, cuando eso ocurra, por cierto, eso va a obligar a los estadounidenses a rendirse. Porque cuando tienes una depresión económica, ya no tienes dinero para seguir librando guerras. Y la situación interna se va a volver más inestable. Así que la gente va a indignarse cada vez más al ver que sus vidas se desmoronan y que Estados Unidos sigue librando una guerra. Así que no tendrán financiación para seguir librando la guerra, y tendrán a una población enfurecida que irá por ellos. Buscarán encontrar a quienes provocaron esta catástrofe, o llevarán a cabo alguna operación disparatada para desembarcar e invadir Irán, y fracasará. Los iraníes están esperando. O atacarán infraestructuras críticas iraníes, lo que hará que Estados Unidos parezca el monstruo que es, el régimen, las Fuerzas Armadas y los soldados de Estados Unidos. Todos serán vistos en todo el mundo como un grupo de criminales de guerra, igual que sus aliados sionistas en Palestina. Pero dejando eso aparte, Irán devastará a todos sus aliados indirectos en la región. Y eso hundirá la economía mundial, hundirá la economía estadounidense. And that will bring down the global economy. That will bring down the US economy. Así que no hay ninguna situación que se pueda ganar. Pero la más absurda de todas es la propuesta de Wesley Clark de rodear Irán. Aunque, pensándolo bien, resulta interesante que diga este tipo de cosas, porque Wesley Clark es el famoso que dijo que después del 11 de septiembre planeaban acabar con 7 países en 5 años, y que el último sería Irán. Recordad que se quedó impactado al oír eso de uno de los generales. Y por supuesto, eso debería hacernos replantearnos todo lo que sabemos sobre el 11 de septiembre y sobre Al-Qaeda, que en realidad sabemos que es un grupo proxy de Estados Unidos. Sabemos que ISIS, Al-Qaeda y otros grupos son herramientas de Estados Unidos, junto con todos los que los facilitan. Esa gente takfiri, con sus canales de televisión en Londres y sus centros de estudios en Occidente. Y hay centros financiados por Arabia Saudí, los Emiratos, Qatar y Erdogan, aquí y allá. Toda esta gente puede decir lo que quiera, pero Al-Qaeda y el ISIS siempre han sido herramientas de Estados Unidos. Quiero decir, una década después del 11S, utilizaron Al-Qaeda para derrocar al gobierno de Libia. Después utilizaron Al-Qaeda y, por supuesto, más tarde al ISIS, que se separó de Al-Qaeda para derrocar al gobierno de Siria. Y casi derrocan al gobierno de Irak, de no haber sido por la resistencia, por Hezbollah, por Irán y demás, que ayudaron al pueblo iraquí. Así que esos 7 países en 5 años, con su Al-Qaeda después del 11S, cuando justo después del 11S, Al-Qaeda estaba trabajando de nuevo con Estados Unidos. Te hace pensar que no fueron simplemente 19 personas de esta organización las que llevaron a cabo un ataque en Nueva York. Esto fue algo mucho más grande. Fue planeado por gente de los servicios de inteligencia occidentales. Sin duda había gente del Mossad que sabía lo que estaba pasando. Este era el plan. Y por eso inmediatamente después del 11S se iba a derrocar a 7 países en 5 años.
y por supuesto, 6 de esos 7 han sido destruidos. Y este es el séptimo. Y la ironía es, ¿quién nos informa de esto? El general Wesley Clark, que ahora dice que deberíamos rodear todo el país, imponerle un asedio y derribarlo. Es interesante que venga de él. Y luego de nuevo, una vez más, solo me gustaría recordar a todos esto. El 12 de febrero de 2012, Jake Sullivan envió un correo electrónico a Hillary Clinton. En Siria, Al-Qaeda está de nuestro lado. La gente debería dejar de lado esa creencia ingenua de que no está todo conectado. Creo que con la guerra en Ucrania, mucha gente estaba discutiendo. Una de las cosas que yo entendía sobre lo que estaba ocurriendo en Ucrania y que me cuestionaba era esto. Se lo preguntaba a todos y cada uno de los expertos. En el caso de Ucrania, y si el resultado para Ucrania fuera un nuevo gobierno de tipo Al-Qaeda que se comportara de forma irracional, atacando y cometiendo atentados terroristas. Atacaron un barco iraní y mataron a un marinero que iba en ese barco. Y esto es algo nuevo, porque Utah no habla directamente. No hubo enfrentamiento entre Irán y Ucrania. Y luego vemos que el ministro de Exteriores iraní ha salido y ha llamado a Zelensky un aprovechado. Y él está haciendo, y vamos a responder a eso. Pero no había nada entre Irán y Ucrania. Y de repente Ucrania ataca un barco iraní, sabiendo que es iraní. ¿Y por qué eso no significa que vayan a hacer daño directamente a los rusos? ¿Cuál es su interpretación de lo que ha ocurrido entre Irán y Ucrania? ¿Y hasta qué punto es peligroso? Creo que esto demuestra que se trata de una guerra más amplia, librada por los poderes que gobiernan Occidente y que cada vez más han mostrado un desprecio absoluto por la población de Occidente. La guerra contra Rusia, la guerra contra Irán, la guerra contra Yemen, la guerra contra los palestinos, la guerra contra Líbano, la guerra contra Asia Occidental. Todo esto forma parte de una guerra más amplia del imperio, un imperio en declive y en colapso. El propio Zelensky ha dicho que es sionista, un judío sionista, y por supuesto quiere ayudar. Quiere demostrar a Estados Unidos y al régimen israelí que es una buena herramienta para ellos atacando a los iraníes. Y por supuesto también los rusos, a través de este ataque. Pero lo que hace es consolidar la relación entre Irán y Rusia y entre la resistencia en Asia Occidental y Rusia, porque al involucrarse en esta guerra, inevitablemente va a generar más unidad, y eso no es inteligente. Así que estos ataques emocionales, basados en las emociones de Zelensky, o cuando los lleva a cabo movido por la ira, o por sus políticas cortoplacistas, con las que quiere ganarse el apoyo de Trump, de Netanyahu o de Keynes, a largo plazo, solo sirven para reforzar los vínculos entre Rusia e Irán y, por supuesto, entre Rusia y el eje colectivo de la resistencia. Y a los iraníes no les resulta difícil encontrar objetivos vinculados a Ucrania, porque Irán, por supuesto, y sus aliados tienen presencia en el Mediterráneo. Sus aliados tienen presencia en el Mar Rojo. Y, por supuesto, Irán controla el estrecho de Hormuz y tiene un enorme acceso al Océano Índico. Así que Ucrania, Irán no comercia mucho con Europa, y no hay mucho que puedan hacer, salvo llevar a cabo nuevos ataques en el Caspio. Pero los iraníes pueden, en la práctica, paralizar el comercio ucraniano con Asia. Ya que ha mencionado el caso de Europa, no sé si vio la segunda parte de la entrevista al ministro iraní de Asuntos Exteriores. Dio una entrevista en 2 partes. La segunda se publicó, si no me equivoco, ayer o anteayer. En ella habla de Europa, de cómo ha cambiado la imagen de Europa desde que Europa aplicó las sanciones de restitución automática. Dice que Europa ya no forma parte de los cálculos ni de las negociaciones o conversaciones iraníes, sean cuales sean, entre Irán y Estados Unidos. La importancia de Europa está disminuyendo en la política exterior de Irán.
¿Qué significa eso para las negociaciones o las políticas en curso entre Irán y Estados Unidos, entre Irán como país y todo Occidente? Iran as a country and the whole West. Well, Europe is not important for Iran anymore. Bueno, Europa ya no es importante para Irán, y se han vuelto irrelevantes, también por sus políticas insensatas respecto a Rusia, Irán y China. Están destruyendo sus propias economías. Su desindustrialización es algo que lleva ocurriendo ya 4 años y medio en el corazón de Europa. Europa está siendo cada vez menos importante, y Estados Unidos, bajo Trump, los ha estado poniendo en su sitio de forma habitual. Así que se lo han buscado ellos mismos, e Irán no se preocupa realmente por Europa. Además, la mayor parte de nuestro comercio se ha trasladado a Asia. No necesitamos Europa, pero Europa nos necesita a nosotros, y necesita los suministros energéticos de nuestra región. And they need the energy supplies from our region. They need energy supplies from Russia. Necesitan suministros energéticos de Rusia y necesitan la tecnología de China. Y Estados Unidos los está tratando como si fueran basura. Pero sus líderes son demasiado insensatos. Y creo que vamos a ver grandes cambios en Europa. No necesariamente cambios que vayan a mejorar las cosas, porque creo que se están sentando las bases para que crezcan movimientos fascistoides, partidos fascistas. Pero creo que veremos más polarización en Europa. Veremos más división en Europa. Quizá la Unión Europea en una forma actual no siga existiendo dentro de unos años. Se lo han buscado ellos mismos. Sí. Muchísimas gracias, profesor Marandi, por acompañarnos hoy. Como siempre, ha sido un gran placer. Muchas gracias por invitarme, Nima. Siempre es un placer. It's always a pleasure.